Capítulo 13. Me canso ganso. A medida que las ideas descabelladas de Andresito Pocaspulgas se volvían cada vez más exageradas, los alumnos de la escuela comenzaron a verlo como un verdadero peligro para su estabilidad mental. Sus propuestas eran tan absurdas que nadie podía tomárselas en serio. Una de sus ideas más extrañas era su obsesión por la igualdad económica. Proponía que ningún alumno llevara más dinero del necesario a la escuela, argumentando que nadie debía tener más dinero que los demás. Llamaba a esto la pobreza franciscana, y, en un intento desesperado por demostrar su punto, siempre sacaba de su bolsillo un billete de 20 pesos, afirmando que eso era todo lo que poseía. Sus compañeros solo podían reírse ante su teatro y preguntarse si de verdad creía que eso demostraba algo. Pero eso no era todo. Andresito también quería construir una refinería que, en lugar de producir gasolina, sacara dulces y chocolates. Según él, esto ayudaría a solucionar los problemas de la escasez de golosinas en la escuela. Sus compañeros no podían contener la risa imaginando cómo sería una refinería de chocolates y cómo funcionaría esa locura. Pero para Andresito, esto era una idea totalmente viable y se aferraba a ella con convicción. Cuando alguien se atrevía a señalar lo absurdo de sus propuestas, Andresito siempre respondía con su clásica frase, me canso, ganso. Como si esa simple frase pudiera invalidar cualquier argumento en su contra. Sus compañeros se miraban unos a otros y no podían evitar estallar en risas ante su desesperado intento por cerrar cualquier debate con una frase sin sentido. A medida que el tiempo pasaba, los alumnos veían a Andresito como una fuente constante de entretenimiento por sus ideas disparatadas. Pero también se daban cuenta de que su comportamiento se estaba volviendo cada vez más preocupante. No solo era un niño con ideas absurdas, sino que parecía no tener ninguna conexión con la realidad. La percepción general de los alumnos era clara, Andresito Pocaspulgas era un auténtico caso perdido. Sus locuras y su desconexión con el mundo real lo convertían en un peligro potencial para la escuela. Los alumnos compartían anécdotas cómicas sobre sus propuestas extravagantes, pero al mismo tiempo se preguntaban cómo alguien podía llegar a ese nivel de delirio. Mientras tanto, Andresito seguía adelante con sus ideas sin importarle lo que los demás pensaran. Se aferraba a su visión delirante y continuaba proponiendo ocurrencias cada vez más descabelladas. Una mañana, el egocéntrico Andresito Pocaspulgas decidió llevar su búsqueda de atención a un nuevo nivel. Armado con una gran cantidad de calcomanías con su propia cara, se convirtió en una especie de versión diminuta y pegajosa de sí mismo. No había lugar seguro en la escuela, ya que Andresito se aseguró de repartir sus calcomanías por todas partes. Los pupitres, las puertas, los baños e incluso los rostros sorprendidos de los compañeros de clase se convirtieron en su lienzo para dejar su impronta. Pero eso no fue suficiente para satisfacer su desmedido ego. En un giro aún más ridículo, Andresito decidió montar un puesto ambulante en el patio de la escuela para vender muñecos de peluche de su propia imagen. Sí, su propio rostro en forma de peluche. Los muñecos, llamados sanditos, que lucían una sonrisa tan engreída como la suya, venían con un botón que al presionarlo reproducía grabaciones de frases como, lo que diga mi dedito, y, me canso, ganso. Los compañeros de clase se miraban unos a otros con asombro y diversión, preguntándose quién en su sano juicio compraría un muñeco de peluche con la imagen de Andresito y sus frases absurdas. Los delirios de grandeza de Andresito habían llegado a un nuevo nivel, convirtiéndose en una especie de dictador en miniatura. Se paseaba por la escuela, orgulloso de su puesto ambulante y de los muñecos de peluche que llevaban su semblante. Había creado su propio culto de seguidores,
aquellos que estaban dispuestos a gastar su dinero en un producto tan extravagante y peculiar. Pero a pesar de su intento desesperado por acaparar la atención y convertirse en el centro de la escuela, Andresito solo lograba provocar risas y burlas a su alrededor. Sus compañeros no podían creer la audacia y el desparpajo de aquel niño que se autoproclamaba como un líder supremo. Sus delirios de grandeza eran tan cómicos como absurdos, y los muñecos de peluche con su rostro se convirtieron en objeto de mofa y parodia entre los alumnos. En medio de la hilaridad y las carcajadas, los compañeros de clase se preguntaban cómo alguien podía llegar tan lejos en su afán de protagonismo y reconocimiento. Andresito Pocaspulgas se había convertido en una auténtica parodia de sí mismo, alimentando su ego desbordado con cada venta de un muñeco de peluche de su imagen. Mientras tanto, los muñecos de peluche de Andresito se multiplicaban por la escuela, sus calcomanías continuaban apareciendo en los lugares más insospechados y su puesto ambulante seguía vendiendo productos que solo él mismo consideraba valiosos. La escuela se había convertido en un carnaval absurdo, y Andresito Pocaspulgas era el principal payaso de la función.